Buenas noches, señor Williams. Por razones de seguridad, no puedo revelar mi nombre, mi rango actual, ni el departamento exacto donde ocurrieron los hechos o que estoy a punto de narrarles. Solo puedo decirles que trabajo para las Fuerzas Especiales Antinarcóticos del Perú y que lo que voy a contarles es absolutamente real. Aunque sé que muchos de ustedes no van a creerme, tampoco los culpo. Yo mismo tardé años en aceptar lo que vi. Durante mucho tiempo me negué a hablar de esto, no por miedo a perder mi puesto ni porque me hubieran ordenado guardar silencio, sino porque hay cosas que la mente rechaza de manera instintiva, cosas que no encajan en ningún manual de campo ni en ningún protocolo de entrenamiento. Pero ya han pasado suficientes años y creo que es hora de que alguien sepa lo que ocurrió en aquella selva. El hombre al que debíamos capturar era conocido en los bajos fondos como el Caimán. Su verdadero nombre es irrelevante para esta historia. Lo que sí importa es que durante casi una década operó con total impunidad en la región del Bajo Ucayali, en plena Amazonía peruana, traficando pasta base de cocaína hacia Brasil y Bolivia. Se decía que controlaba a los pobladores de al menos 4 comunidades indígenas remotas, que los utilizaba como mulas y vigías, y que cualquier funcionario del Estado que se atreviese a acercarse a su territorio terminaba flotando boca abajo en algún afluente del río. Lo que lo hacía diferente de otros capos era su extraordinaria capacidad para desaparecer. Cada vez que la inteligencia militar creía haberlo ubicado, el Caimán se evaporaba. Dejaba campamentos abandonados, rutas vacías, balsas quemadas. Era como intentar atrapar humo con las manos. Algunos dentro de nuestra propia institución creían que tenía informantes en los más altos niveles del gobierno. Puede que tuvieran razón. Otros, los que habían pasado demasiado tiempo en la selva, decían algo muy diferente. Decían que el Caimán tenía protección, pero no del tipo que se compra con dinero. 4 semanas antes de nuestra misión, enviamos un equipo de reconocimiento de 4 hombres para verificar una coordenada que la inteligencia señalaba como posible ubicación de su campamento principal. Era un punto en las coordenadas del río Tapiche, profundo en la selva, a unos 40 kilómetros de la comunidad más cercana. Ese equipo de reconocimiento nunca regresó. No hubo señales de radio. No hubo rastros de un enfrentamiento. Simplemente desaparecieron, como si la selva se los hubiera tragado. Fue entonces que me asignaron la misión. Me dieron un equipo de 11 hombres, todos experimentados, varios con misiones en la cordillera contra los remanentes de Sendero Luminoso. Hombres duros, acostumbrados al frío, al barro y al miedo. Entre ellos, recuerdo especialmente a uno, al que llamaré Cárdenas, un suboficial de Pucallpa, que conocía la selva amazónica como si fuera su propio jardín. Había nacido y crecido en la ribera del río. Hablaba shipibo con fluidez y tenía la costumbre de no dormir nunca de espaldas, por si las moscas. Era supersticioso en grado extremo, y todos nos burlábamos de él por eso. Salimos en 2 botes de motor desde un punto de embarque en las primeras horas de la madrugada de un jueves. La noche era pesada y sin estrellas. El río olía a tierra mojada y a algo más, algo orgánico y difícil de describir, que uno solo aprende a reconocer después de varios años en la selva. Cárdenas lo notó también, porque lo vi arrugar la nariz
y mirar hacia la orilla con los ojos entrecerrados. Llevábamos aproximadamente 2 horas de navegación cuando el motor del primer bote comenzó a fallar sin motivo aparente. Acabábamos de revisarlo la tarde anterior y estaba en perfectas condiciones. Mientras 2 de mis hombres lo examinaban, una canoa solitaria apareció desde la orilla y se acercó lentamente hacia nosotros. Sobre ella iba un hombre solo, de edad avanzada, con el torso desnudo y la piel curtida por décadas de sol amazónico. Llevaba una corona de plumas muy elaborada en la cabeza, lo que indicaba que era un hombre de cierto rango dentro de su comunidad, un chamán o un jefe. Nos observó durante un momento en silencio y luego habló. Lo que dijo lo tradujo Cárdenas, cuyo rostro fue cambiando de color a medida que escuchaba. El anciano decía que no debíamos continuar, que el hombre al que buscábamos, había hecho un pacto con el Chulachaqui, el espíritu guardián de la selva, una entidad que toma la forma de personas conocidas para extraviar a los viajeros y llevarlos hacia una muerte segura en lo más profundo del monte. Decía que el Chulachaqui ya había devorado a los 4 hombres que habíamos enviado antes, y que si continuábamos adelante, el espíritu haría lo mismo con nosotros. Luego señaló hacia nuestros pies y dijo algo más. Cuando le pregunté a Cárdenas qué había dicho, el suboficial tardó un momento antes de responder. «Dice que ya estamos marcados», murmuró. «Dice que el Chulachaqui ya nos vio». Mis hombres se miraron entre sí con esa mezcla de incomodidad y burla que los soldados usan para disfrazar el miedo. Alguien soltó una carcajada nerviosa. Yo le agradecí al anciano su advertencia y le dije a Cárdenas que le explicara que teníamos una misión que cumplir. El viejo nos miró durante un instante más, con una expresión que no era de reproche, sino de genuina lástima, como la de alguien que ve a un niño correr hacia el borde de un precipicio sin poder hacer nada. Luego, giró su canoa y desapareció entre los arbustos de la orilla sin decir más. El motor, curiosamente, arrancó solo unos segundos después, sin que ninguno de mis hombres hubiera encontrado la falla. Amarramos los botes a la mañana siguiente y continuamos a pie. El terreno era una pesadilla de barro, raíces elevadas y vegetación tan densa que el sol apenas conseguía atravesarla. A las 2 horas de marcha, el calor era insoportable y el aire estaba saturado de humedad. Cárdenas iba de punto adelantado y marcaba el ritmo con una macheta. Los demás lo seguíamos en fila india. La primera baja llegó sin previo aviso. Uno de mis hombres, un muchacho joven al que llamaré Solano, se apartó apenas 3 metros de la fila para orinar detrás de un árbol. Cuando lo llamamos 5 minutos después, no respondió. Lo encontramos sentado al pie del árbol, completamente inmóvil, con los ojos abiertos y la expresión de quien acaba de ver algo que la mente humana no está preparada para procesar. No tenía heridas visibles. No había rastro de serpiente ni de insecto. El médico del grupo no supo explicar qué había pasado. Solano simplemente había muerto de algo que ninguno de nosotros sabía nombrar. Lo enterramos rápidamente y continuamos. Hicimos otros 3 kilómetros cuando encontramos los restos del equipo de reconocimiento. Estaban en un claro pequeño, rodeados de barro pisoteado. No hubo señales de lucha, no había casquillos de bala, no había huellas de botas extrañas. Solo 4 hombres tendidos en perfecta formación,
boca arriba, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo que se veía entre las copas de los árboles, igualitos que Solano. El médico examinó los cuerpos durante varios minutos y finalmente se incorporó con el rostro desencajado. No tiene sentido, dijo. No hay ninguna causa de muerte evidente. Es como si simplemente hubieran dejado de funcionar. Mis hombres estaban en silencio. Vi que Cárdenas había sacado de su bolsillo un pequeño amuleto que llevaba colgado al cuello, una semilla roja que los chipivos usan para protegerse del mal, y lo apretaba en el puño sin decir nada. Sepultamos a los 4 y seguimos adelante. Fue al final de esa tarde cuando encontramos a Liat, la mujer. Estaba sentada sobre un tronco caído, descalza, con ropa rasgada y el cabello lleno de hojas. Cuando nos vio acercarnos, no huyó ni gritó. Simplemente nos miró con una calma que, pensándolo ahora, debería haberme parecido sospechosa. Dijo llamarse Valentina, que era enfermera de una ONG que trabajaba en comunidades ribereñas y que el caimán la había retenido durante semanas en su campamento junto con otras 2 mujeres, que había aprovechado un descuido de los guardias para escapar y que llevaba 3 días caminando sola por la selva. Dijo que conocía el camino de regreso al campamento, que podía llevarnos hasta allí. Debí haberla interrogado durante horas antes de tomar una decisión. Debí haber pedido confirmación de su identidad por radio, haber verificado con inteligencia si había registros de alguna ONG operando en la zona. Pero el tiempo nos presionaba. La noche estaba cayendo y aquella mujer parecía sincera. Decidí confiar en ella. Ese fue mi primer error de la misión. Valentina nos guió durante casi 2 horas más en la oscuridad, con una linterna y con una seguridad en el terreno que yo atribuí a los días que llevaba sobreviviendo sola en la selva. Llegamos a un punto donde el monte se abría levemente y se podía ver, a cierta distancia, el resplandor débil de algunas luces entre los árboles. El campamento. Ordené a mis hombres desplegarse. Cárdenas y otros 2 fueron a flanquear por la derecha. Otros 3 tomaron la izquierda. Yo avancé con los hombres restantes por el centro, con Valentina a mi lado. Fue entonces cuando Cárdenas me llamó por radio con una voz que no le había escuchado nunca, trémula, casi irreconocible. «Mi teniente», dijo. Yo la vi. «¿A quién vio, Cárdenas?» «A Valentina. La vi salir del monte por el lado derecho, sola, sin ninguno de nosotros. Pero ella está aquí con usted. ¿Cómo puede estar en 2 lugares al mismo tiempo?» Giré instintivamente hacia donde Valentina estaba a mi lado. Ella me estaba mirando. Y en ese momento, bajo la luz de mi linterna, noté algo que no había visto antes, que uno de sus pies no era un pie humano, era una pata pequeña, retorcida, con las uñas curvadas hacia adentro, como la de un ave o un reptil. La imagen duró apenas un segundo, porque la mujer retrocedió hacia las sombras antes de que pudiera levantar el arma, y desapareció entre los árboles sin dejar ningún sonido. Mis hombres del flanco derecho reportaron que la otra Valentina también había desaparecido. Lo que siguió fue el caos más absoluto de toda mi carrera militar. El campamento estaba habitado,
pero no por el caimán ni por sus hombres. Estaba lleno de civiles, mujeres, niños, ancianos que parecían aturdidos y no entendían qué estaba pasando. No había armas visibles, no había guardias, no había ninguna señal de operación de narcotráfico. Solo una aldea de personas asustadas que nos miraban sin comprender quiénes éramos ni qué hacíamos allí. Mientras interrogábamos a los pobladores, comencé a perder contacto con mis equipos. Primero, el flanco izquierdo dejó de responder. Luego, el derecho. Mandé a 2 hombres a verificar y tampoco regresaron. Una hora después, de los 11 soldados con los que había comenzado la misión, solo quedábamos 4 juntos, incluyendo a Cárdenas y al médico. En la selva, a nuestro alrededor, se escuchaban sonidos que no conseguíamos identificar. No eran animales, no eran voces humanas exactamente. Eran algo intermedio que resultaba insoportable de escuchar durante demasiado tiempo. El médico comenzó a decir que reconocía la voz de su hermano entre aquellos sonidos. Lo tomé del brazo con fuerza y le ordené que no se apartara de mi lado bajo ninguna circunstancia. Fue Cárdenas quien lo encontró. En la parte trasera del campamento, atado a un árbol con cuerdas de fibra vegetal, había un hombre de complexión robusta, con la cabeza agachada y la ropa hecha jirones. Cuando Cárdenas le iluminó la cara con su linterna, el hombre alzó los ojos. Tenía una marca profunda en el cuello, como de quemadura antigua, con la forma inconfundible de un caimán. Era la marca con la que el caimán señalaba a quienes le pertenecían. «Soy el teniente Flores», dijo el hombre con voz ronca. «Del equipo de reconocimiento. Soy el único que sobrevivió. Me tienen aquí desde hace semanas. Lo liberamos y lo incorporamos al grupo. Parecía físicamente débil, pero mentalmente lúcido. Dijo que el caimán había huido esa misma tarde cuando supo que nos aproximábamos, pero que debía de seguir cerca, que nunca se alejaba demasiado de su territorio, que conocía cada palmo de aquella selva como nadie. Tomé la decisión de iniciar la retirada. Habíamos perdido a 7 hombres en circunstancias que no podía explicar. La misión estaba comprometida y no tenía suficiente personal para continuar operando. Comenzamos a caminar de regreso hacia los botes, con el teniente Flores a la cabeza, porque decía conocer el camino. Hicimos el trayecto en silencio, con el alba comenzando a abrirse paso entre las copas de los árboles. Los sonidos de la noche se habían detenido. La selva estaba completamente quieta, y esa quietud era, paradójicamente, más inquietante que cualquier ruido. Cuando llegamos a los botes, encontramos a 3 de mis hombres desaparecidos esperándonos allí, sentados en la orilla, sin poder explicar cómo habían llegado ni qué les había pasado durante las horas anteriores. Tenían la misma expresión que Solano antes de morir, los ojos abiertos hacia algo que ya no estaba allí. El médico los examinó y dijo que estaban físicamente intactos, pero que parecía como si hubieran sufrido un trauma severo. Ninguno de los 3 volvió a ser exactamente el mismo hombre de antes. Emprendimos el regreso por el río. Fue ya en el bote, mientras el sol comenzaba a calentar la superficie del agua, que Cárdenas se me sentó al lado y me habló en voz muy baja para que los demás no escucharan. «Mi teniente», dijo, «¿usted se fijó en el pie de la mujer esa?» «Sí», le respondí. «Me fijé». «Eso es el Chulachaqui», dijo. «Como me decía mi abuela desde chico,
El Chulachaqui toma la forma de una persona conocida o de alguien que inspira confianza para que los viajeros lo sigan. Siempre tiene un pie deforme que lo delata, si uno sabe dónde mirar. El caimán sabía que ese espíritu habitaba su territorio, por eso nunca lo podían atrapar. No son sus guardias los que lo protegen, es el monte entero. Me quedé en silencio durante un momento largo, mirando el agua marrón del río pasar bajo la proa del bote. ¿Y Flores?, pregunté. El teniente que encontramos atado al árbol. Cárdenas me miró. Eso es lo que quería decirle, mi teniente. Yo conocía al teniente Flores. Estuvimos en la misma promoción de la escuela de suboficiales hace varios años. Flores era un hombre muy pequeño, delgado, con gafas. El hombre que encontramos atado a ese árbol mide casi 1,80 m y tiene los ojos claros. Me volví lentamente hacia la parte trasera del bote, donde el hombre que se había presentado como Flores, estaba sentado con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el borde. Como si hubiera escuchado, abrió los ojos en ese preciso instante y me miró. Luego sonrió y antes de que yo pudiera emitir una sola orden, se deslizó por la borda con una suavidad absurda y desapareció bajo el agua sin producir casi ningún sonido. Mis hombres apagaron el motor. Miramos el agua durante varios minutos. No hubo burbujas, no hubo movimiento. El río estaba tan quieto como si nada hubiera caído en él. Nunca lo recuperamos. El informe que presenté ante mis superiores fue recibido con una mezcla de escepticismo y evidente incomodidad. Me bajaron de rango. Perdí la jefatura de mi unidad. 3 de los hombres que sobrevivieron fueron dados de baja por razones psiquiátricas en los meses siguientes. El médico del grupo pidió traslado a Lima y nunca más volvió a trabajar en la selva. El caimán nunca fue capturado. Pero la parte de la historia que no pude incluir en ningún informe oficial es la que me ha quitado el sueño durante todos estos años. Tiempo después, revisando las fotos de inteligencia del operativo, encontré una imagen tomada desde uno de nuestros botes durante las primeras horas de la misión, antes de entrar a la selva. La foto mostraba el río, la orilla y la canoa del anciano indígena que nos había salido al paso a advertirnos. Le mostré esa foto a Cárdenas. El hombre tardó un buen momento en responder. «Ese es él», dijo al fin. «El que vemos en todas las fotos de inteligencia, con el cabello diferente y sin la corona de plumas, pero ese es el caimán». Yo ya lo sabía. En el fondo, lo había sabido desde el momento en que me senté a revisar aquella fotografía con calma. El hombre que se había acercado en su canoa a advertirnos que no continuáramos era exactamente el hombre al que buscábamos. Nos había mirado a la cara, había hablado con nosotros y luego había girado su canoa tranquilamente y se había ido, sabiendo perfectamente que no lo reconoceríamos, que sus palabras nos parecerían las supersticiones de un anciano y que lo que nos aguardaba más adelante en aquella selva se encargaría del resto. Nos usó para que hiciéramos el trabajo sucio de verificar que la ruta estaba libre. Nos usó como avanzada y nosotros fuimos lo suficientemente ciegos para no verlo. Han pasado varios años. El caimán sigue operando, aunque ahora en zonas diferentes. Ha habido otros 2 operativos fallidos después del nuestro,
con resultados igualmente inexplicables. Nadie habla de ello abiertamente, pero los que hemos estado allí nos reconocemos en los ojos cuando coincidimos en algún pasillo. Cárdenas me llamó hace algunos meses. Me dijo que seguía teniendo el mismo sueño todas las noches. El río al amanecer, la canoa que se aleja hacia la orilla y el anciano que gira la cabeza en el último momento y lo mira con aquella expresión de lástima serena, como quien sabe exactamente lo que viene después. Yo también tengo ese sueño, le dije. ¿Y usted cree que alguna vez vamos a poder atraparlo?, me preguntó. Pensé en el pie deforme de Valentina. Pensé en el hombre que cayó al río sin dejar rastro. Pensé en Solano, muerto al pie de un árbol, sin ninguna causa visible. No lo sé, Cárdenas, le respondí. Pero si alguna vez vuelvo a ese río y encuentro una canoa que se me acerca sola desde la orilla, lo primero que voy a hacer es mirarle los pies al que viene en ella. Cárdenas no respondió nada, solo se rió, y en esa risa había muy poco de humor y mucho de algo que los dos reconocíamos y que ninguno de los dos iba a nombrar en voz alta. Eso es todo lo que tengo para contarles por esta noche. Cuídense. Continuamos con otro relato. Mi nombre es Miguel. Tengo 44 años y trabajo como electricista industrial. Me especializo en instalaciones de alta tensión para plantas manufactureras y parques eólicos, lo que significa que paso buena parte de mi vida en carretera, moviéndome entre estados, durmiendo en moteles de paso y comiendo en fondas de autopista. Es una vida que no le gusta a todo el mundo, pero a mí me funciona. Nunca me ha faltado trabajo y me ha dado para darles estudios a mis 2 hijos. Lo que voy a contarles ocurrió en octubre de 2019, unos meses antes de que el mundo entero cambiara con la pandemia. A veces pienso que lo que viví aquella noche fue como una especie de señal de que algo muy malo estaba por venir, aunque sé que eso es solo mi mente buscando conexiones donde quizás no las hay. Soy una persona escéptica por naturaleza. Los años trabajando con electricidad te enseñan que todo tiene una explicación lógica, que los fenómenos tienen causas verificables y que el miedo irracional es el enemigo de un buen técnico. Se lo cuento porque quiero que entiendan que no soy el tipo de persona que inventa cosas ni que se deja llevar por la imaginación. Lo que viví aquella noche no lo he podido explicar hasta el día de hoy. Y eso, para alguien como yo, es quizás lo más aterrador de todo. Venía de Oaxaca. Había terminado un trabajo de revisión en una planta textil a las afueras de la ciudad y tenía que llegar a Puebla antes del mediodía siguiente para comenzar otra instalación. Son poco más de 300 kilómetros si tomas la carretera federal, pero yo conocía un camino más corto que atraviesa la sierra por la región de La Cañada. No es una ruta que la gente use mucho porque el asfalto está en mal estado y hay tramos donde no hay señal de celular, pero yo la había tomado varias veces y me ahorraba casi 1 hora de viaje. Salí de Oaxaca a eso de las 11 de la noche. Era tarde, pero prefería manejar de noche cuando hay poco tráfico. La camioneta estaba en buen estado, los faros funcionaban perfectamente y yo había dormido bien la noche anterior. No había ningún motivo para preocuparse. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. La carretera serpenteaba entre cerros y cañadas, y de vez en cuando cruzaba algún pueblito con la plaza desierta y las luces apagadas.
México tiene esa cualidad extraña de sentirse enorme y vacío de noche, como si las ciudades fueran solo islas de luz flotando en un océano de oscuridad. Fue alrededor de la 1:15 de la madrugada cuando vi al hombre. Estaba parado al borde de la carretera, justo en una curva pronunciada que los locales llaman la curva del muerto, porque ahí se han volcado varios vehículos a lo largo de los años. No hacía señas, no levantaba el brazo ni agitaba una linterna. Simplemente estaba parado, mirando hacia la nada con los brazos colgando a los lados, como una persona que está esperando el camión en una parada urbana, no en medio del cierre a la 1 de la madrugada. Frené despacio porque me asusté, no porque me pareciera sobrenatural, sino porque a esa velocidad, si no lo hubiera visto a tiempo, lo habría atropellado. Cuando me detuve a unos metros de él y lo iluminé con los faros, pude verlo mejor. Era un hombre muy viejo. Tendría entre 75 y 80 años. Llevaba ropa de campesino, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros y guaraches. No traía suéter ni chamarra, a pesar de que la temperatura en la sierra esa noche andaba por los 8 o 9 grados. Tenía el pelo completamente blanco y revuelto, y miraba hacia mis faros con una expresión que no era de susto ni de alivio. Era una expresión de alguien que lleva tanto tiempo solo, que ya olvidó cómo reaccionar ante la presencia de otra persona. Bajé la ventana. «Oiga, señor, ¿está bien? ¿Qué hace aquí a esta hora?» El hombre tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era firme, más joven que su apariencia. «Necesito llegar a San Isidro La Chirioaj», dijo, como si eso explicara todo. Yo conocía ese nombre. Era un poblado pequeño, de no más de 200 personas, a unos 20 kilómetros de donde estábamos, metido en un barranco. No quedaba exactamente en mi camino, pero tampoco era una gran desviación. «Suba», le dije, «le llevo». El hombre se llamaba Aurelio. Me lo dijo cuando ya íbamos en marcha, mientras yo encendía la calefacción de la camioneta, porque el frío que traía encima era impresionante. Se lo agradecí de frente. Tenía los dedos casi morados. Le pregunté cómo había llegado hasta allá. Me dijo que había caminado desde el mediodía. Calculé que eso eran al menos 15 kilómetros a pie. Para un hombre de su edad, por caminos de sierra. Le pregunté si tenía familia en San Isidro y me dijo que sí, que su hijo mayor vivía allá con su nuera y sus nietos. «¿Y por qué no lo fueron a recoger?», le pregunté. Aurelio tardó en responder. Miró por la ventana hacia la oscuridad del cerro. «Porque no saben que voy. Salí sin decirles nada. Aquello me pareció raro, pero no dije nada. La gente mayor a veces toma decisiones que desde afuera no tienen mucho sentido». Durante los primeros kilómetros, Aurelio estuvo callado. Yo puse la radio bajito, solo para tener algo de ruido de fondo, y conduje sin apurarme porque los baches en esa parte de la carretera pueden romperte una llanta si vas demasiado rápido. Fue Aurelio quien comenzó a hablar. Lo hizo de manera pausada, como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y finalmente encuentra a quien decírselo. «¿Usted es de por aquí?», me preguntó. «No, soy de Tlaxcala. Solo paso de camino a Puebla». «Entonces no conoce la historia de San Isidro». «No», admití. «¿Qué historia?». Aurelio se acomodó en el asiento,
como preparándose para algo largo. Hace unos 20 años comenzó. San Isidro era un pueblo próspero para ser de la sierra. Teníamos una cooperativa de café que exportaba a Estados Unidos. Había trabajo, había dinero. La gente construyó mejores casas, mandó a sus hijos a estudiar a la ciudad. Era un buen momento. Hizo una pausa larga. Luego llegó don Fortino. Me explicó que Fortino Zárate era un hombre de negocios de Tuxtepec que apareció en el pueblo diciendo que quería comprar tierras para ampliar la producción de café. Era carismático, generoso, pagaba bien. En poco tiempo se había ganado la confianza de casi todos. Le compraron tierras, le dieron acceso a los almacenes, lo invitaron a las fiestas del pueblo. Pero don Fortino no era lo que parecía, dijo Aurelio, y su voz bajó un poco. Con el tiempo nos dimos cuenta de que las tierras que compraba las dejaba sin sembrar. No le interesaba el café. Le pregunté qué le interesaba entonces. El anciano tomó aire antes de responder. El cerro, dijo. El cerro que está detrás del pueblo. El que todos en San Isidro sabemos que no hay que tocar. Me explicó que ese cerro, al que los zapotecos de la región llaman Yaaguye, que en su lengua significa algo como el cerro que guarda, ha sido considerado sagrado desde tiempos inmemoriales. No se sube, no se deforesta, no se extrae nada de él. Es una regla que todos en la comunidad conocen y respetan. Los que la han roto, dijo Aurelio, han tenido vidas muy desgraciadas. Fortino Zárate, según le fue contando al anciano, había descubierto que dentro del cerro había una cueva muy profunda que los arqueólogos habían visitado brevemente en los años 70. Dentro encontraron vestigios de rituales muy antiguos, anteriores a los zapotecos, de una cultura de la que casi no hay registros. La cueva tenía pinturas en las paredes, restos de ofrendas y, en la parte más profunda, una cámara sellada con piedras que nadie había abierto, porque los propios arqueólogos decidieron no hacerlo y recomendaron dejarla intacta. Fortino, al enterarse de todo esto, contrató a 3 hombres de fuera para que entraran a la cueva y abrieran esa cámara. Le ofrecieron a uno de ellos, el que más necesitaba el dinero, una cantidad que el hombre no pudo rechazar. Este se llamaba Silvano y era vecino del propio Aurelio. Silvano nunca me contó bien lo que vio allá adentro, dijo Aurelio. Solo me dijo una vez, estando borracho, que la cámara estaba llena de huesos, cientos de huesos humanos, perfectamente ordenados, y que en el centro había una figura hecha de obsidiana, sentada sobre un altar, y que esa figura los miraba. Hice un gesto de escepticismo, aunque procuré no ser irrespetuoso. ¿Una figura de obsidiana que los miraba? Los ojos se movieron, dijo Aurelio, sin alterarse, como alguien que ya no espera que le crean. Así me lo dijo Silvano. Los 3 lo vieron. Salieron corriendo. Le pregunté qué pasó después con Fortino. El anciano me dijo que el hombre desapareció del pueblo al poco tiempo. Sus tierras quedaron abandonadas, nunca volvió. Y los 3 hombres que habían entrado a la cueva comenzaron a tener problemas. Uno de ellos murió en un accidente de tractor 6 meses después. El otro tuvo una crisis nerviosa que lo dejó sin poder hablar por más de un año. Silvano, el vecino de Aurelio, empezó a cambiar de maneras que el anciano,
describió con mucho cuidado. Silvano era un hombre tranquilo, trabajador, buen padre. Después de la cueva se volvió distinto. No dormía. Salía de noche. Su mujer me buscó llorando porque decía que por las madrugadas lo encontraba parado en el patio, mirando hacia el cerro, sin moverse, como una estatua. Así durante horas. Hice una pausa antes de preguntar lo siguiente. ¿Y su hijo? ¿Qué tiene que ver su hijo con todo esto? Aurelio no respondió de inmediato. Vi que apretaba las manos sobre sus rodillas. Mi hijo compró la parcela de Silvano hace 2 años, dijo finalmente. La compró barata porque la familia de Silvano quería salir del pueblo. Llevaba 6 meses viviendo en esa parcela cuando me llamó una noche muy asustado. Me dijo que habían encontrado algo debajo de la casa al estar haciendo unas reparaciones, una especie de túnel que no aparecía en ningún plano, y que ese túnel iba hacia el cerro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. ¿Por eso va usted ahora? ¿Porque su hijo encontró ese túnel? Porque mi hijo me llamó hace 3 días, dijo Aurelio, y su voz tembló por primera vez. Me llamó a las 3 de la mañana y me dijo que dentro del túnel había escuchado algo, que parecía una persona, pero que no podía ser una persona. Desde esa noche, mi hijo no ha vuelto a contestar el teléfono. Llegamos a San Isidro La Chirihuac poco antes de las 2 de la mañana. El pueblo estaba completamente a oscuras, como si hubiera un corte de luz generalizado. Tardé un momento en darme cuenta de que no era un corte. Era que ninguna casa tenía luces encendidas. A esa hora era normal que la gente estuviera dormida. Pero hay una diferencia entre un pueblo que duerme y un pueblo que está apagado. Este segundo era lo que yo sentía. La parcela del hijo de Aurelio quedaba en el extremo del pueblo, en el lado que daba hacia el cerro. Era una casa de bloc sin aplanar, con un pequeño terreno cercado con alambre de púas. La camioneta de Aurelio estaba estacionada afuera, lo que me causó alivio. Al menos su hijo debía estar en casa. Aurelio se bajó antes de que yo terminara de frenar. Lo seguí porque no me pareció bien dejarlo solo. Llamó a la puerta varias veces sin recibir respuesta. Luego intentó con el celular y escuchamos sonar el teléfono dentro de la casa. Nadie lo contestó. La puerta no tiene llave, me dijo Aurelio. Nunca la tienen aquí. La empujamos y entramos. La casa olía a cocina, a leña, a vida cotidiana. Había platos sobre la mesa, ropa colgada en una silla, una televisión apagada. Todo normal, salvo que no había nadie. Recorrimos las habitaciones en silencio. El cuarto de los niños tenía las camas hechas y los peluches ordenados. El cuarto principal tenía la cama descendida, como si alguien hubiera salido en medio de la noche. Fue en la cocina donde encontramos la trampilla. Estaba en el suelo, disimulada bajo una alfombra de palma que alguien había corrido hacia un lado. Era una puerta de madera gruesa con un seguro metálico. Estaba abierta. Aurelio la miró un momento. Luego me miró a mí. No baje, me dijo. No sé bien por qué no obedecí.
Quizás porque soy electricista y estoy acostumbrado a entrar en lugares oscuros. Quizás porque pensé que su hijo podría estar ahí abajo herido y necesitar ayuda. Saqué la linterna que siempre cargo en mi cinturón de herramientas y empecé a bajar los escalones de madera. El túnel era real. Era un pasaje de tierra apisonada con paredes de roca, suficientemente ancho para que una persona caminara sin agacharse. Olía a humedad y a algo más que tardé en identificar. Era el olor del copal, de incienso quemado, como en una iglesia o en una ceremonia. Caminé unos 20 metros. La linterna iluminaba el suelo de tierra y las paredes irregulares. No había nada fuera de lo común hasta que llegué a un punto donde el túnel se ensanchaba en una especie de pequeña cámara natural. Ahí fue donde vi las marcas. Las paredes de esa cámara estaban completamente cubiertas de marcas talladas en la roca. No eran grafitis modernos, eran glifos, figuras geométricas, representaciones de animales y de lo que parecían ser seres humanos en posiciones rituales. Algunas eran muy antiguas, con líquenes creciendo sobre ellas, pero otras eran recientes, muy recientes. La roca estaba fresca donde las habían tallado. En el centro de la cámara, en el suelo, había un círculo de velas apagadas, y dentro del círculo, colocados con cuidado, había 3 objetos: un teléfono celular, un reloj de niño de plástico rojo y una pequeña imagen de la Virgen de Juquila. Reconocí el teléfono. Tenía una calcomanía de un equipo de fútbol en la parte trasera. Aurelio me lo había mostrado en la camioneta cuando buscaba el número de su hijo. Era el teléfono de su hijo. Escuché entonces el sonido. Venía de más adentro del túnel, que continuaba más allá de la cámara. Era difícil de describir. No era un rugido ni un grito. Era más parecido a una respiración muy lenta y muy profunda, como la de un animal enorme que duerme. Pero el ritmo no era constante. Tenía pausas irregulares, y en esas pausas el silencio era tan absoluto que yo podía escuchar mi propia sangre en los oídos. Y entonces la respiración se detuvo. En el silencio que siguió, escuché con toda claridad, desde el fondo oscuro del túnel, la voz de un niño pequeño que decía algo en zapoteco. No entendí las palabras, pero el tono era el de alguien que recita algo de memoria, una y otra vez. Monótono, perfecto. Corrí. No lo pienso, no lo decido. Mis piernas simplemente empezaron a moverse, y no paré hasta que salí por la trampilla y crucé la cocina, y estaba afuera, bajo el cielo frío de la sierra, con la linterna todavía encendida temblando en mi mano. Aurelio estaba parado en el umbral de la puerta. Me miró y no dijo nada. No me preguntó qué había visto ni por qué salía corriendo. Tenía la misma expresión que cuando lo encontré en la carretera, la de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo y ya no le sorprende nada. «Lárguese», me dijo, y en su voz no había crueldad, sino algo que sonaba a protección. «No es asunto suyo. Váyase». Me fui. Llegué a Puebla al amanecer. El trabajo que tenía que hacer me mantuvo ocupado los siguientes 3 días, y durante esos 3 días casi logré convencerme de que había exagerado, de que el sonido era alguna corriente de aire en el túnel, de que la voz era mi imaginación bajo los efectos del cansancio y el susto. Casi lo logré.
La semana siguiente busqué noticias sobre San Isidro Lachirioaj. No encontré nada sobre desapariciones ni sobre personas buscadas. Intenté llamar a la presidencia municipal de la región para preguntar por reportes recientes, pero nadie me supo dar información concreta. Lo que sí encontré fue un artículo de un periódico local de Oaxaca de hacía 4 meses que hablaba de un equipo de espeleólogos que había solicitado permiso para explorar el sistema de cuevas del Yaguye. El permiso les fue negado por las autoridades comunitarias de manera definitiva e inapelable, según decía el artículo. Un representante de la comunidad, cuyo nombre no se publicó, había declarado: «Ese lugar ya fue perturbado una vez. No volveremos a permitir que nadie entre». No sé qué pasó con el hijo de Aurelio ni con su familia. No sé si el anciano encontró lo que fue a buscar. No sé si alguna vez salieron de esa casa. Solo sé que desde aquella noche, cuando manejo de noche y la carretera está vacía y los faros iluminan solo unos metros de asfalto hacia adelante, pienso en esa respiración en el fondo del túnel, en ese ritmo lento e irregular, en el silencio que vino después, y en la voz del niño, recitando en la oscuridad. Si alguien conoce San Isidro Lachirioaj o la zona de la Cañada oaxaqueña y tiene información sobre algo relacionado con lo que describo, me pueden dejar un comentario. No busco que me crean, solo quería contarlo, porque hay cosas que se vuelven más ligeras cuando dejan de estar solo dentro de tu cabeza. Continuamos con otro relato. Soy el cabo segundo Miguel Sandoval, y hay una regla no escrita entre los soldados que han visto cosas que no deberían existir. No hablas de eso con nadie que no haya estado ahí. No porque vayas a parecer loco, aunque eso también. Lo que de verdad te frena es algo más profundo, algo que tiene que ver con la vergüenza de no haber podido hacer nada, de haberte quedado viendo cómo el mundo se deformaba a tu alrededor, sin poder oponer más resistencia que la de un hombre despierto entre sonámbulos. Éramos 6 en el puesto de avanzada. Eso es lo primero que deben saber. Éramos 6, y yo fui el único que regresó. Corría septiembre de hace 3 años cuando nos destinaron al puesto Laguna Verde, un enclave sin nombre oficial en la Sierra Alta de Guerrero, sobre un promontorio que daba a un valle cubierto de encinos y niebla matutina. La misión era sencilla sobre el papel: turno de 3 semanas monitoreando comunicaciones de grupos irregulares en la zona, sin contacto con civiles, sin patrullaje agresivo. Vigilar, reportar, relevar. El tipo de asignación que los soldados con experiencia llaman tiempo muerto con uniforme. El puesto era una estructura de bloques de concreto, techada con lámina, rodeada de alambre de concertina y con generador propio. Tenía lo esencial: literas, estación de radio, cocina pequeña y un baño exterior que en las noches de frío te hacía reconsiderar tus decisiones de vida. La vista desde el filo de la loma era impresionante. Hay que reconocerlo. Un mar verde y gris que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido cada tanto por afloramientos de roca oscura que sobresalían como dientes viejos entre la vegetación. Los hombres del destacamento eran gente con quien me sentía cómodo trabajando. El sargento Fuentes llevaba 12 años en el ejército y tenía la tranquilidad de quien ha visto demasiado para alterarse por cosas pequeñas. A su lado estaban los cabos Herrera y Delgado,
que se conocían de la misma región y siempre discutían de fútbol con una pasión que contrastaba cómicamente con lo silencioso del entorno. El soldado Torres era el más joven del grupo, recién salido de formación básica, con esa mezcla de nerviosismo y bravuconería que tienen los chavos que todavía no han aprendido a leer el silencio. Y finalmente estaba el soldado Cisneros, callado, eficiente, del tipo de persona que solo habla cuando tiene algo que decir y que, cuando lo dice, siempre vale la pena escucharlo. Yo era el operador de radio. Mi función era mantener la línea abierta con el batallón, procesar los reportes, documentar las frecuencias interceptadas. Un trabajo que exige concentración pero que te deja mucho tiempo para pensar. Los primeros 4 días transcurrieron sin novedad. Nos organizamos en turnos, comimos de las raciones que trajimos, matamos el tiempo con lo que cada quien traía para eso: libros, música, cartas. La sierra tenía un silencio diferente al de otros lugares donde había estado. No era un silencio vacío, era un silencio lleno. Si eso tiene algún sentido. Como si el aire cargara algo dentro que no terminaba de soltarse. Fue la 5ª noche cuando empezó. Yo estaba en turno de guardia, poco antes de las 2 de la mañana. La temperatura había bajado y la niebla había comenzado a trepar por las laderas del promontorio con esa lentitud característica de las noches frías en la sierra. Tenía el rifle apoyado sobre el parapeto, los ojos recorriendo el perímetro y la mente a medias dormida con los ojos abiertos, que es el estado en que uno aprende a funcionar después de varios turnos nocturnos. Fue entonces cuando vi a Torres. Caminaba despacio desde el interior del puesto hacia el filo del alambre, sin equipo, sin arma, descalzo sobre la grava del patio. Caminaba con la vista fija al frente, hacia el valle, con los brazos caídos y la expresión de alguien que duerme profundamente, aunque sus piernas se muevan con seguridad. Lo llamé por su nombre. 1 vez, 2 veces. Nada. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Torres se detuvo como si lo hubiera encendido un interruptor. Parpadeó 2 veces, miró a su alrededor con desorientación absoluta y me preguntó qué había pasado. Le dije que lo había encontrado caminando hacia el perímetro y él me respondió, algo avergonzado, que de vez en cuando era sonámbulo, que le pasaba desde niño, que no era nada. Le creí. Era lo más fácil y también, en ese momento, lo más razonable. Pero al día siguiente, Torres no era el mismo. No puedo describirlo con exactitud, porque el cambio era sutil, del tipo que solo nota quien conoce bien a la persona. Apenas hablaba. No discutió con Herrera cuando éste insistió en que el América era el mejor equipo del país, cosa que en cualquier otra circunstancia habría desencadenado 20 minutos de debate acalorado. Comía mirando la ventana que daba al valle, y 2 veces lo encontré de pie frente a esa misma ventana sin hacer nada, simplemente mirando la masa oscura de los árboles abajo. Esa segunda noche, los que estaban durmiendo dijeron haberlo escuchado. Un sonido, algo que venía de afuera, del lado del valle. Herrera dijo que parecía música, aunque no estaba seguro. Delgado dijo que más bien eran voces, murmullos. El sargento Fuentes dijo que probablemente era viento entre los encinos y que todo el mundo se volviera a dormir. Yo no lo escuché esa noche. Estaba dormido cuando ocurrió. La tercera noche me tocó turno de descanso,
pero no pude dormir. Había algo en el ambiente del puesto que me tenía inquieto, sin que pudiera identificar qué era exactamente. Me quedé en mi litera mirando el techo, y fue en ese estado entre el sueño y la vigilia cuando lo percibí por primera vez. No era música, no exactamente. Era más como una tonalidad sostenida, una frecuencia que no llegabas a oír con claridad, sino que sentías más bien en algún punto detrás de los oídos, como cuando presionas los párpados con los pulgares y el cerebro genera formas de luz. Duró tal vez 10 segundos y luego desapareció. Me incorporé en la litera y miré alrededor. Todos dormían. Todos menos Torres, cuya cama estaba vacía. Salí en silencio y lo encontré en el patio, otra vez frente al alambre, mirando el valle. Esta vez no estaba solo. A su lado, con la misma postura hierática y la misma mirada fija en la oscuridad de los árboles, estaban Herrera y Delgado. Los tres descalzos, los tres en ropa interior, los tres inmóviles como estatuas de sal. Llamé al sargento. Cuando Fuentes los vio, su expresión pasó de molestia a algo que no le había visto antes. Una inquietud genuina que pugnaba por salir debajo de su compostura militar. Los despertamos a los tres con sacudidas. Los tres reaccionaron igual que Torres la primera vez. Desorientación, parpadeo, vergüenza. Ninguno recordaba haber salido de su litera. Esa noche, Fuentes y yo no volvimos a dormir. Nos relevamos en turnos de 2 horas para vigilar a los demás. Intenté comunicarme por radio con el batallón para reportar la situación, pero las interferencias eran brutales. Solo captaba estática y de vez en cuando fragmentos incomprensibles que podían ser palabras o podían ser el viento haciendo ondas en la frecuencia. Al cuarto día, los tres afectados habían dejado de ser ellos mismos de manera que ya resultaba imposible ignorar. Torres había dejado de comer. Herrera y Delgado respondían cuando se les hablaba, pero con retraso, como si el pensamiento tardara varios segundos en traducirse en lenguaje. Sus ojos se habían vuelto distantes, orientados siempre hacia el mismo punto, la línea de los árboles al fondo del valle. El sargento Fuentes intentó mantener la disciplina. Nos ordenó revisar el agua, por si hubiera sido contaminada. La revisamos, estaba bien. Revisamos las raciones, por si algo estuviera en mal estado. No había nada. Fuentes era un hombre práctico y buscaba soluciones prácticas, pero la realidad que teníamos delante no era del tipo que cede ante el razonamiento práctico. Cisneros fue el primero en decir en voz alta lo que todos pensábamos. «Los está llamando algo», dijo esa noche, mientras los dos mirábamos a Torres sentado frente a la ventana con los ojos fijos en la oscuridad. «No sé qué es, pero los está llamando». No le respondí. No porque no le creyera, sino porque creerle implicaba aceptar que estábamos frente a algo para lo que ninguno de nosotros tenía entrenamiento. La quinta noche fue la última que pasamos todos juntos. Desperté a las 3 de la madrugada con la certeza absoluta, inexplicable, de que algo había cambiado. Salté de la litera y miré. Las camas de Torres, Herrera y Delgado estaban vacías. Me volví hacia la de Fuentes y también estaba vacía. Solo Cisneros seguía ahí, dormido o aparentando estarlo. Pero lo que me heló la sangre fue el sonido. Esta vez
no era ambiguo. Esta vez era claro, y venía del exterior, del valle, de los árboles. Era una especie de canto, pero decir canto es quedarse muy corto con la descripción. Era algo que se metía dentro de ti con la misma facilidad con la que el frío penetra la ropa mojada. Era antiguo. Puedo decir eso con seguridad, aunque no sé cómo puedo saber algo así. Era un sonido antiquísimo, como si viniera de un lugar que existía antes de que los hombres aprendieran a ponerle nombre a las cosas. Y era hermoso, y era terrible. Y lo peor de todo era que algo en mí quería seguirlo. Me detuve en seco en el momento en que mis pies se dirigían solos hacia la puerta. Fue ese instante de conciencia, ese segundo de claridad, antes de que la lógica se diera por completo, lo que me salvó. Me metí los dedos en los oídos con tanta fuerza que me lastimé. El sonido no desapareció del todo, pero se atenuó hasta volverse soportable. Con las manos temblorosas busqué mi equipo, saqué el botiquín y arranqué con los dientes un trozo de gasa. Lo hice 2 bolitas, las mojé con agua y me las introduje profundamente en ambos oídos. Luego tomé mi rifle, revisé el cargador y salí. Los encontré a los 4 en el patio. Fuentes, Torres, Herrera y Delgado caminaban en fila hacia el punto donde el alambre de concertina había sido apartado. Alguien lo había movido. Uno de ellos, supuse, en algún momento de la noche anterior. Caminaban despacio, con cadencia regular, como si siguieran una procesión invisible. Sus pies descalzos pisaban la grava sin que ninguno pareciera sentirla. Grité los nombres. El sonido llegaba a mis propios oídos, amortiguado por las gasas. Así que no supe si les grité lo suficientemente fuerte o si mis palabras simplemente se disolvieron en el aire. Ninguno se detuvo. Ninguno miró hacia atrás. Corrí hacia Fuentes, que iba al frente, y lo agarré del brazo con ambas manos. Lo jalé hacia mí con toda la fuerza que tenía. Buenas noches, señor Williams. Por razones de seguridad, no puedo revelar mi nombre, mi rango actual, ni el departamento exacto donde ocurrieron los hechos, porque estoy a punto de narrarles. Solo puedo decirles que trabajo para las Fuerzas Especiales Antinarcóticos del Perú y que lo que voy a contarles es absolutamente real. Aunque sé que muchos de ustedes no van a creerme, tampoco los culpo. Yo mismo tardé años en aceptar lo que vi. Durante mucho tiempo me negué a hablar de esto, no por miedo a perder mi puesto ni porque me hubieran ordenado guardar silencio, sino porque hay cosas que la mente rechaza de manera instintiva, cosas que no encajan en ningún manual de campo ni en ningún protocolo de entrenamiento. Pero ya han pasado suficientes años y creo que es hora de que alguien sepa lo que ocurrió en aquella selva. El hombre al que debíamos capturar era conocido en los bajos fondos como el Caimán. Su verdadero nombre es irrelevante para esta historia. Lo que sí importa es que durante casi una década operó con total impunidad en la región del Bajo Ucayali, en plena Amazonía peruana, traficando pasta base de cocaína hacia Brasil y Bolivia. Se decía que controlaba a los pobladores de al menos 4 comunidades indígenas remotas, que los utilizaba como mulas y vigías, y que cualquier funcionario del Estado que se atreviese a acercarse a su territorio terminaba flotando boca abajo en algún afluente del río.
Lo que lo hacía diferente de otros capos era su extraordinaria capacidad para desaparecer. Cada vez que la inteligencia militar creía haberlo ubicado, el caimán se evaporaba. Dejaba campamentos abandonados, rutas vacías, balsas quemadas. Era como intentar atrapar humo con las manos. Algunos dentro de nuestra propia institución creían que tenía informantes en los más altos niveles del gobierno. Puede que tuvieran razón. Otros, los que habían pasado demasiado tiempo en la selva, decían algo muy diferente. Decían que el caimán tenía protección, pero no del tipo que se compra con dinero. 4 semanas antes de nuestra misión, enviamos un equipo de reconocimiento de 4 hombres para verificar una coordenada que la inteligencia señalaba como posible ubicación de su campamento principal. Era un punto en las coordenadas del río Tapiche, profundo en la selva, a unos 40 kilómetros de la comunidad más cercana. Ese equipo de reconocimiento nunca regresó. No hubo señales de radio. No hubo rastros de un enfrentamiento. Simplemente desaparecieron, como si la selva se los hubiera tragado. Fue entonces que me asignaron la misión. Me dieron un equipo de 11 hombres, todos experimentados, varios con misiones en la cordillera contra los remanentes de Sendero Luminoso. Hombres duros, acostumbrados al frío, al barro y al miedo. Entre ellos, recuerdo especialmente a uno, al que llamaré Cárdenas, un suboficial de Pucallpa que conocía la selva amazónica como si fuera su propio jardín. Había nacido y crecido en la ribera del río. Hablaba shipibo con fluidez y tenía la costumbre de no dormir nunca de espaldas, por si las moscas. Era supersticioso en grado extremo, y todos nos burlábamos de él por eso. Salimos en 2 botes de motor desde un punto de embarque en las primeras horas de la madrugada de un jueves. La noche era pesada y sin estrellas. El río olía a tierra mojada y a algo más, algo orgánico y difícil de describir, que uno solo aprende a reconocer después de varios años en la selva. Cárdenas lo notó también, porque lo vi arrugar la nariz y mirar hacia la orilla con los ojos entrecerrados. Llevábamos aproximadamente 2 horas de navegación cuando el motor del primer bote comenzó a fallar sin motivo aparente. Acabábamos de revisarlo la tarde anterior y estaba en perfectas condiciones. Mientras 2 de mis hombres lo examinaban, una canoa solitaria apareció desde la orilla y se acercó lentamente hacia nosotros. Sobre ella iba un hombre solo, de edad avanzada, con el torso desnudo y la piel curtida por décadas de sol amazónico. Llevaba una corona de plumas muy elaborada en la cabeza, lo que indicaba que era un hombre de cierto rango dentro de su comunidad, un chamán o un jefe. Nos observó durante un momento en silencio y luego habló. Lo que dijo lo tradujo Cárdenas, cuyo rostro fue cambiando de color a medida que escuchaba. El anciano decía que no debíamos continuar, que el hombre al que buscábamos, había hecho un pacto con el Chulachaqui, el espíritu guardián de la selva, una entidad que toma la forma de personas conocidas para extraviar a los viajeros y llevarlos hacia una muerte segura en lo más profundo del monte. Decía que el Chulachaqui ya había devorado a los 4 hombres que habíamos enviado antes, y que si continuábamos adelante, el espíritu haría lo mismo con nosotros. Luego señaló hacia nuestros pies y dijo algo más. Cuando le pregunté a Cárdenas qué había dicho, el suboficial tardó un momento
antes de responder. «Dice que ya estamos marcados», murmuró. «Dice que el Chulachaki ya nos vio». Mis hombres se miraron entre sí con esa mezcla de incomodidad y burla que los soldados usan para disfrazar el miedo. Alguien soltó una carcajada nerviosa. Yo le agradecí al anciano su advertencia y le dije a Cárdenas que le explicara que teníamos una misión que cumplir. El viejo nos miró durante un instante más, con una expresión que no era de reproche, sino de genuina lástima, como la de alguien que ve a un niño correr hacia el borde de un precipicio sin poder hacer nada. Luego, giró su canoa y desapareció entre los arbustos de la orilla sin decir más. El motor, curiosamente, arrancó solo unos segundos después, sin que ninguno de mis hombres hubiera encontrado la falla. Amarramos los botes a la mañana siguiente y continuamos a pie. El terreno era una pesadilla de barro, raíces elevadas y vegetación tan densa que el sol apenas conseguía atravesarla. A las 2 horas de marcha, el calor era insoportable y el aire estaba saturado de humedad. Cárdenas iba de punto adelantado y marcaba el ritmo con una macheta. Los demás lo seguíamos en fila india. La primera baja llegó sin previo aviso. Uno de mis hombres, un muchacho joven al que llamaré Solano, se apartó apenas 3 metros de la fila para orinar detrás de un árbol. Cuando lo llamamos 5 minutos después, no respondió. Lo encontramos sentado al pie del árbol, completamente inmóvil, con los ojos abiertos y la expresión de quien acaba de ver algo que la mente humana no está preparada para procesar. No tenía heridas visibles. No había rastro de serpiente ni de insecto. El médico del grupo no supo explicar qué había pasado. Solano simplemente había muerto de algo que ninguno de nosotros sabía nombrar. Lo enterramos rápidamente y continuamos. Hicimos otros 3 kilómetros cuando encontramos los restos del equipo de reconocimiento. Estaban en un claro pequeño, rodeados de barro pisoteado. No hubo señales de lucha, no había casquillos de bala, no había huellas de botas extrañas. Solo 4 hombres tendidos en perfecta formación, boca arriba, con los ojos abiertos mirando hacia el cielo que se veía entre las copas de los árboles, igualitos que Solano. El médico examinó los cuerpos durante varios minutos y finalmente se incorporó con el rostro desencajado. «No tiene sentido», dijo. «No hay ninguna causa de muerte evidente. Es como si simplemente hubieran dejado de funcionar». Mis hombres estaban en silencio. Vi que Cárdenas había sacado de su bolsillo un pequeño amuleto que llevaba colgado al cuello, una semilla roja que los chipivos usan para protegerse del mal, y lo apretaba en el puño sin decir nada. Sepultamos a los 4 y seguimos adelante. Fue al final de esa tarde cuando encontramos a Liat, la mujer. Estaba sentada sobre un tronco caído, descalza, con ropa rasgada y el cabello lleno de hojas. Cuando nos vio acercarnos, no huyó ni gritó. Simplemente nos miró con una calma que, pensándolo ahora, debería haberme parecido sospechosa. Dijo llamarse Valentina, que era enfermera de una ONG que trabajaba en comunidades ribereñas y que el caimán la había retenido durante semanas en su campamento junto con otras 2 mujeres, que había aprovechado un descuido de los guardias para escapar y que llevaba 3 días caminando sola por la selva. Dijo que conocía el camino de regreso al campamento.
que podía llevarnos hasta allí. Debí haberla interrogado durante horas antes de tomar una decisión. Debí haber pedido confirmación de su identidad por radio, haber verificado con inteligencia si había registros de alguna ONG operando en la zona. Pero el tiempo nos presionaba. La noche estaba cayendo y aquella mujer parecía sincera. Decidí confiar en ella. Ese fue mi primer error de la misión. Valentina nos guió durante casi 2 horas más en la oscuridad, con una linterna y con una seguridad en el terreno que yo atribuí a los días que llevaba sobreviviendo sola en la selva. Llegamos a un punto donde el monte se abría levemente y se podía ver, a cierta distancia, el resplandor débil de algunas luces entre los árboles. El campamento. Ordené a mis hombres desplegarse. Cárdenas y otros 2 fueron a flanquear por la derecha. Otros 3 tomaron la izquierda. Yo avancé con los hombres restantes por el centro, con Valentina a mi lado. Fue entonces cuando Cárdenas me llamó por radio con una voz que no le había escuchado nunca. Trémula, casi irreconocible. «Mi teniente», dijo. Yo la vi. ¿A quién vio, Cárdenas? A Valentina. La vi salir del monte por el lado derecho, sola, sin ninguno de nosotros. Pero ella está aquí con usted. ¿Cómo puede estar en 2 lugares al mismo tiempo? Giré instintivamente hacia donde Valentina estaba a mi lado. Ella me estaba mirando. Y en ese momento, bajo la luz de mi linterna, noté algo que no había visto antes, que uno de sus pies no era un pie humano, era una pata pequeña, retorcida, con las uñas curvadas hacia adentro, como la de un ave o un reptil. La imagen duró apenas 1 segundo, porque la mujer retrocedió hacia las sombras antes de que pudiera levantar el arma, y desapareció entre los árboles sin dejar ningún sonido. Mis hombres del flanco derecho reportaron que la otra Valentina también había desaparecido. Lo que siguió fue el caos más absoluto de toda mi carrera militar. El campamento estaba habitado, pero no por el caimán ni por sus hombres. Estaba lleno de civiles, mujeres, niños, ancianos que parecían aturdidos y no entendían qué estaba pasando. No había armas visibles, no había guardias, no había ninguna señal de operación de narcotráfico. Solo una aldea de personas asustadas que nos miraban sin comprender quiénes éramos ni qué hacíamos allí. Mientras interrogábamos a los pobladores, comencé a perder contacto con mis equipos. Primero, el flanco izquierdo dejó de responder. Luego, el derecho. Mandé a 2 hombres a verificar y tampoco regresaron. 1 hora después, de los 11 soldados con los que había comenzado la misión, solo quedábamos 4 juntos, incluyendo a Cárdenas y al médico. En la selva, a nuestro alrededor, se escuchaban sonidos que no conseguíamos identificar. No eran animales, no eran voces humanas exactamente. Eran algo intermedio que resultaba insoportable de escuchar durante demasiado tiempo. El médico comenzó a decir que reconocía la voz de su hermano entre aquellos sonidos. Lo tomé del brazo con fuerza y le ordené que no se apartara de mi lado bajo ninguna circunstancia. Fue Cárdenas quien lo encontró. En la parte trasera del campamento, atado a un árbol con cuerdas de fibra vegetal, había un hombre de complexión robusta, con la cabeza agachada y la ropa hecha jirones. Cuando Cárdenas le iluminó la cara con su linterna, el hombre alzó los ojos. Tenía una marca profunda en el cuello, como de quemadura antigua, con la forma inconfundible de un caimán.
Era la marca con la que el caimán señalaba a quienes le pertenecían. «Soy el teniente Flores», dijo el hombre con voz ronca. «Del equipo de reconocimiento. Soy el único que sobrevivió. Me tienen aquí desde hace semanas. Lo liberamos y lo incorporamos al grupo. Parecía físicamente débil, pero mentalmente lúcido. Dijo que el caimán había huido esa misma tarde cuando supo que nos aproximábamos, pero que debía de seguir cerca, que nunca se alejaba demasiado de su territorio, que conocía cada palmo de aquella selva como nadie. Tomé la decisión de iniciar la retirada. Habíamos perdido a 7 hombres en circunstancias que no podía explicar. La misión estaba comprometida y no tenía suficiente personal para continuar operando. Comenzamos a caminar de regreso hacia los botes, con el teniente Flores a la cabeza, porque decía conocer el camino. Hicimos el trayecto en silencio, con el alba comenzando a abrirse paso entre las copas de los árboles. Los sonidos de la noche se habían detenido. La selva estaba completamente quieta, y esa quietud era, paradójicamente, más inquietante que cualquier ruido. Cuando llegamos a los botes, encontramos a 3 de mis hombres desaparecidos esperándonos allí, sentados en la orilla, sin poder explicar cómo habían llegado ni qué les había pasado durante las horas anteriores. Tenían la misma expresión que Solano antes de morir, los ojos abiertos hacia algo que ya no estaba allí. El médico los examinó y dijo que estaban físicamente intactos, pero que parecía como si hubieran sufrido un trauma severo. Ninguno de los 3 volvió a ser exactamente el mismo hombre de antes. Emprendimos el regreso por el río. Fue ya en el bote, mientras el sol comenzaba a calentar la superficie del agua, que Cárdenas se me sentó al lado y me habló en voz muy baja para que los demás no escucharan. «Mi teniente», dijo, «¿usted se fijó en el pie de la mujer esa?» «Sí», le respondí. «Me fijé». «Eso es el Chulachaqui», dijo. «Como me decía mi abuela desde chico, el Chulachaqui toma la forma de una persona conocida o de alguien que inspira confianza para que los viajeros lo sigan. Siempre tiene un pie deforme que lo delata, si uno sabe dónde mirar. El caimán sabía que ese espíritu habitaba su territorio, por eso nunca lo podían atrapar. No son sus guardias los que lo protegen, es el monte entero». Me quedé en silencio durante un momento largo, mirando el agua marrón del río pasar bajo la proa del bote. «¿Y Flores?», pregunté. «El teniente que encontramos atado al árbol». Cárdenas me miró. «Eso es lo que quería decirle, mi teniente. Yo conocía al teniente Flores. Estuvimos en la misma promoción de la escuela de suboficiales hace varios años. Flores era un hombre muy pequeño, delgado, con gafas. El hombre que encontramos atado a ese árbol mide casi 1,80 m y tiene los ojos claros». Me volví lentamente hacia la parte trasera del bote, donde el hombre que se había presentado como Flores, estaba sentado con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el borde. Como si hubiera escuchado, abrió los ojos en ese preciso instante y me miró. Luego sonrió, y antes de que yo pudiera emitir una sola orden, se deslizó por la borda con una suavidad absurda y desapareció bajo el agua, sin producir casi ningún sonido. Mis hombres apagaron el motor. Miramos el agua durante varios minutos. No hubo burbujas, no hubo movimiento.
El río estaba tan quieto, como si nada hubiera caído en él. Nunca lo recuperamos. El informe que presenté ante mis superiores fue recibido con una mezcla de escepticismo y evidente incomodidad. Me bajaron de rango. Perdí la jefatura de mi unidad. 3 de los hombres que sobrevivieron fueron dados de baja por razones psiquiátricas en los meses siguientes. El médico del grupo pidió traslado a Lima y nunca más volvió a trabajar en la selva. El caimán nunca fue capturado. Pero la parte de la historia que no pude incluir en ningún informe oficial es la que me ha quitado el sueño durante todos estos años. Tiempo después, revisando las fotos de inteligencia del operativo, encontré una imagen tomada desde uno de nuestros botes durante las primeras horas de la misión, antes de entrar a la selva. La foto mostraba el río, la orilla y la canoa del anciano indígena que nos había salido al paso a advertirnos. Le mostré esa foto a Cárdenas. El hombre tardó un buen momento en responder. «Ese es él», dijo al fin. «El que vemos en todas las fotos de inteligencia, con el cabello diferente y sin la corona de plumas, pero ese es el caimán». Yo ya lo sabía. En el fondo, lo había sabido desde el momento en que me senté a revisar aquella fotografía con calma. El hombre que se había acercado en su canoa a advertirnos que no continuáramos era exactamente el hombre al que buscábamos. Nos había mirado a la cara, había hablado con nosotros y luego había girado su canoa tranquilamente y se había ido, sabiendo perfectamente que no lo reconoceríamos, que sus palabras nos parecerían las supersticiones de un anciano y que lo que nos aguardaba más adelante en aquella selva se encargaría del resto. Nos usó para que hiciéramos el trabajo sucio de verificar que la ruta estaba libre. Nos usó como avanzada y nosotros fuimos lo suficientemente ciegos para no verlo. Han pasado varios años. El caimán sigue operando, aunque ahora en zonas diferentes. Ha habido otros 2 operativos fallidos después del nuestro, con resultados igualmente inexplicables. Nadie habla de ello abiertamente, pero los que hemos estado allí nos reconocemos en los ojos cuando coincidimos en algún pasillo. Cárdenas me llamó hace algunos meses. Me dijo que seguía teniendo el mismo sueño todas las noches. El río al amanecer, la canoa que se aleja hacia la orilla y el anciano que gira la cabeza en el último momento y lo mira con aquella expresión de lástima serena, como quien sabe exactamente lo que viene después. Yo también tengo ese sueño, le dije. ¿Y usted cree que alguna vez vamos a poder atraparlo?, me preguntó. Pensé en el pie deforme de Valentina. Pensé en el hombre que cayó al río sin dejar rastro. Pensé en Solano, muerto al pie de un árbol, sin ninguna causa visible. No lo sé, Cárdenas, le respondí. Pero si alguna vez vuelvo a ese río y encuentro una canoa que se me acerca sola desde la orilla, lo primero que voy a hacer es mirarle los pies al que viene en ella. Cárdenas no respondió nada, solo se rió, y en esa risa había muy poco de humor y mucho de algo que los 2 reconocíamos y que ninguno de los 2 iba a nombrar en voz alta. Eso es todo lo que tengo para contarles por esta noche. Cuídense.